Ahora, estamos hablando en el caso de que haya una justificación, una razón para interrumpir el embarazo. Exacto. Pero, ¿qué pasa con aquellas jovencitas y jóvenes también que están conscientes, ¿no? De que el tener o mantener relaciones sexuales pues, puede tener una consecuencia, de que están conscientes de que pues en algún momento pueden quedar embarazados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas jovencitas que de pronto dicen, bueno, al final, si quedo embarazada, pues tengo la opción, ¿no? Es mi Tengo, derecho, ¿no? tengo la alternativa porque también lo podemos ver de un punto de vista responsable, de decir, bueno, pues hubo una violación o no tengo las condiciones para ofrecerle una mejor vida o una buena vida a quien nazca. Pero cuando ya se toma desde el punto de vista de decir, bueno, si pasa, pues hay esa opción, ¿no? Sí es importante también porque obviamente hay mujeres que conocen, que saben, ¿no? Que pueden evitar llegar a un aborto. Entonces, yo coincido en el tema de decir, pues, hay jovencitas en montaña baja, montaña alta, que de verdad, por ingenuidad, por inocencia, pues sí, Sí, claro. pero también hay casos de mujeres que conocen perfectamente el marco legal, que conocen perfectamente las consecuencias médicas y que a lo mejor, pues, en el tema religioso no les puede interesar y tienen esa opción, ¿no? Yo quiero poner ese tema sobre la mesa, también la parte irresponsable que puede suceder en el aborto, ¿no? Sí. Sí, sí. Adelante. Bien, la realidad que veo que Sandy de verdad que maneja muy bien, o sea, realmente maneja muy bien este tema del aborto y tan es así que veo que está inmiscuida también en las leyes, ¿no? Que ha sido partícipe. Sin embargo, uno como abogado se va más sobre la ley, uno lo revisa el código, o sea, lo lee. A lo mejor ella tiene una mayor comprensión, se graba los artículos, a veces uno, pues son tantos artículos, varios códigos que pues uno se va en específico a la ley, ¿no? Entonces, algo muy cierto lo que dice ella es que antes de las 12 semanas, o sea, hasta las 12 semanas es legal el aborto. O sea, es ilegal lo que dice ella. O sea, los llevan antes de las 12 semanas y sí los pueden practicar sin ninguna responsabilidad para la madre. Pero ¿qué pasa después de esas 12 semanas? Entonces ya hay una responsabilidad penal para aquellas jovencitas que se quieran practicar un aborto, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la misma ley dice, bueno, ya te pasaron las 12 semanas y quieres practicar un aborto sin responsabilidad, pero habría que analizar el por qué. O sea, sí la ley también las cobija después de las 12 semanas. Un ejemplo, semana 13. Ahí ya no es permitido el aborto. Por la ley ya se tipifica como delito. ¿Sí? Entonces, pero aquí, ¿qué pasa? Que aquella niña, muchacha, joven, adolescente, quiere practicarse el aborto después de la semana 13. Ah, pues bueno, habría que ver médicamente si ahí no sé, el producto, el feto, porque llamarle producto es Embrión feto. Producto, es correcto. eh, con derechos humanos, ¿no? Sin embargo, si tiene malformaciones, es permitido, o sea, por la misma ley, por eso las leyes Pero que, siempre con un diagnóstico médico, ¿no? claro, claro, sí, también la misma ley dice, y en el artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero, excluyentes de responsabilidades específicas, o sea, sí, uno como abogado, pues usted tiene que ir al código para ver en esta parte. Y yo veo Sandy, sí, o sea, lo maneja muy bien. Ella decía, yo no necesito esto. Sin embargo, los abogados sí, lo necesitamos, lo leemos. ¿Para qué? Para encuadrar el delito. Y ya en la Suprema Corte buscamos jurisprudencias para abonarle a lo que uno está trabajando, ¿no? Ahora, Ahí, abogado, decía de incumplir la ley y estamos hablando solamente lo voy a llamar la paciente, es válido, doctor, decir, la paciente, pero también hay doctores que incurren en la ilegalidad, ¿no? Hay claro. doctores que pueden practicar un aborto sin contar con el equipo, sin contar con la experiencia,
¿Qué pasa, Sin las doctor? condiciones. Sin las condiciones. ¿Qué pasa ahí? Evidentemente, pues es una falta de ética, ¿no? De honestidad. Pero ¿qué pasa con esos doctores que de pronto te dicen, a ver, ¿quieres practicarte un aborto? Te espero en tal lado y prácticamente las operan en Yo su creo que casa, choca ¿no? contra su vocación como doctor. Porque creo que la vocación de un doctor es preservar la La vida. vida. Ok, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que entrar nuestra concientización hacia lo bueno y hacia lo malo. La decisión que voy a tomar tiene que ir regulada por el resultado que yo voy a ofrecer. Ahora, yo quiero hacer presente que nosotros también como ministros religiosos tenemos la experiencia vasta. Tengo más de 20 años ejerciendo el ministerio y sé la problemática y sé los asuntos que se viven dentro de. Y uno de esos problemas que se viven, que vienen a razón de una relación sexual deliberada, tenemos que darle atención dentro de nuestra sociedad. Yo quiero ser claro, quiero ser definido. No estamos criticando y juzgando sin conciencia de lo que decimos. Sabemos perfectamente que hay muchos factores que pueden ser nocivos y que han dañado la vida a lo mejor de una mujer. No estamos a favor de hombres que dañen la integridad física de una mujer, no, porque tienen todo el derecho y merecen todo nuestro respeto. Donde nosotros queremos puntualizar es en el valor de la vida y en la toma de decisiones que hacemos en relación a qué hacemos con nuestro cuerpo. Ahora, cuando sucede o se lleva a cabo el aborto, ya no es el cuerpo de esa mujer, es el cuerpo de otro ser humano. Ya no es, porque la mujer cuando dice, pues es que yo lo puedo hacer. Ok, perfecto. Cuando es espontáneo, cuando es natural, porque realmente hay una razón, pues adelante, es entendible, es comprensible, es justificable. Nosotros queremos definir en relación al que es deliberado, al que es inducido, al que se hace de forma intencional. Porque ahí no estás afectando tu cuerpo, mujer. Es el cuerpo de otro ser humano. Y lógicamente ahí entra ya nuestra perspectiva bíblica. Nosotros creemos que la vida emana desde el momento en que hay una concepción para nosotros. Con mucho respeto para los puntos de vista de todos ustedes. Pues sí, así es. A veces los puntos de vista son los que varían, ¿no? Pero finalmente yo quiero insistir que es un tema a veces social también. Y no a veces, yo creo que siempre es un tema social porque, bueno, los que tenemos ya cierta edad, pues yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, hablar de un aborto, hablar de una compañera que decíamos está embarazada y quiere abortar era bastante complicado. O sea, y sin saber también, ¿eh? Porque yo estudié en la Ciudad de México y no quiere decir que supiéramos términos legales y médicos. Evidentemente a los 18, 19 años de edad, pues te manejas de la misma manera y quizás hasta irresponsablemente, ¿no? Pero en la actualidad no. En la actualidad hablar de aborto entre jovencitas de 17, 18 años, pues ya es un tema como más común. Y no es que estemos apelando a ser anticuados o a ser modernos, ¿no? O a ser moralistas. Porque también tiene que ver tiene que ver con temas moralistas, ¿no? Hay gente que pudiera incluso tener una doble moral, hablar de estar en contra del aborto y a lo mejor haberlo Y lo practicado, está ¿no? practicando. Pero es verdad, ahora ya hablar de aborto entre jovencitas, pues es fácil, ¿no? Es común, como otros temas que tienen que ver con su edad, pero ¿qué tanto ha dañado a la sociedad esa modalidad? ¿O qué tanto ha ayudado también, ¿no? Porque como lo decía Sandy, pues a lo mejor hay casos de jovencitas que son abusadas y que por términos moralistas, pues dicen, no, pues yo voy a tener el bebé porque pues yo no puedo abortar, ¿no? Y resulta que a lo mejor tiene tanto ella como el bebé, pues una vida peor, ¿no? Entonces, son dos puntos de vista que evidentemente tenemos que ver como profesionistas, pero también como personas, como seres Gabriel, por humanos. eso es importante la formación y la educación desde casa. O sea, no podemos permitir, cuando suceda un asunto como lo presenta la licenciada,
creo que hay que hablar, hay que hacerlo presente, no se pueden callar. Por eso es muy importante esto que se está viviendo. Pero yo creo que es complicado, ¿no? Yo creo que Sí, evidentemente lo sé, sí es difícil, yo lo sé. la comunicación Porque es lo básica, vivimos nosotros, Gabriel. pero no es lo mismo una familia que está en una ciudad a una familia que está en la montaña alta, ¿no? La comunicación no es tan abierta tremendo, ¿no? y Sí. no es tan directa, ¿no? Sí, No es claro, tan... claro. Y ahí es donde lógicamente entra el trabajo eficiente que también hace la organización que preside y que creo que es de mucho valor, pero es importante que sí valoricemos y que le demos eco realmente al valor de la vida. Ahora, doctor, normalmente cuando llega una paciente a, a tratar un tema de aborto, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es? Porque yo me imagino que al principio cuando llegan con cierta timidez o con cierta preocupación. ¿Cómo es el manejo médico que se les da? Bueno, yo creo que lo que tú comentas es bien importante, que ha cambiado muchísimo la concepción. Me acuerdo hace muchos años cuando yo llegué aquí a Iguala, la gente para decir estoy embarazada y quiero perder mi bebé, pues era bien difícil que te dijeran, ¿no? Ya hoy no. Cualquier persona llega y te dice, ¿no? Y que quiere hacer tal o cual cosa. Yo creo que lo más importante aquí es lo que el pastor aquí dice, es tener conciencia de la situación, porque en un momento dado lo de menos sería o abortar o tener un producto. El problemita es las complicaciones que pueda llevar esa actividad, ya sea por voluntad o involuntariamente. Estoy hablando de enfermedades que pueden afectar durante toda la vida para la paciente, sobre todo para la mujer, aunque también para el varón puede haber enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo creo que sí es importante ese aspecto. Yo creo que lo ideal sería pues, tener conciencia cuando se puede. Claro, cuando hay esa oportunidad, ¿no? Esa posibilidad de elegir. Y legalmente debe suceder lo mismo, ¿no? Debe suceder lo mismo. Yo, bueno, no sé. Me parece un poco complicado que alguien, no creo que suceda muy a menudo, que una joven se acerque a un abogado para pedir asesoría legal en tema de aborto. ¿Sucede? La realidad es que no. No es algo que sucede muy a diario, así. La realidad es esa, no se acercan las jóvenes. Ahora, Sandy, ¿qué es lo que más, los casos que más han recibido ustedes? ¿Casos por abusos, es decir, por un aborto necesario o por un aborto, como decía el pastor, inducido, Deliberado. deliberado? ¿Cómo Mira, la mayoría de casos que nosotros recibimos justamente son por temas de abuso, temas de violación. Pero también quiero hacer énfasis en que nosotros no juzgamos. O sea, si la chica llega y nos dice, oye, mira, ¿sabes qué es que pasó? Y quiero realizarlo, nosotros le damos el mismo acompañamiento que le daríamos a una mujer que tiene un tema de abuso o que tiene un tema de violación. Porque lo importante es garantizar sus derechos humanos mientras ella está siendo atendida. Que se atienda con profesionales, que haya un soporte psicológico, que haya un soporte legal. Yo, por ejemplo, hace como 7, 8 años fundé una asociación que se llama No Estás Sola, donde hay compañeras que de forma virtual brindamos asesoría legal, psicológica y médica. Hay médicas, hay ginecólogas, hay abogadas y hay también psicólogas, ¿no? Entonces, en este caso, las compañeras brindan la asesoría y, pues, por ejemplo, tratamos de, para ya hacer las cosas presenciales, pues ya apoyarnos con colectivas. Nos llegan casos de varias partes de la República. Por ejemplo, nos llega una de Querétaro, pues ya le tocamos la puerta a una colectiva de Querétaro y le pedimos el acompañamiento presencial. Pero, por ejemplo, un tema que tú tocabas en el tema de el tema irresponsabilidad, ¿no? Tema de métodos anticonceptivos. Nosotros, por ejemplo, junto con hay otra asociación con la que firmamos justamente un convenio de participación que se llama MedFam, a los cuales les mando un abrazo porque hacen un trabajo excepcional. Ellos justamente junto con nosotros hemos hecho pláticas en el tema de métodos anticonceptivos, porque déjate del embarazo, que es lo de menos, ¿no? Hablemos de enfermedades de transmisión sexual, hablemos de infecciones, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de diferentes tipos de transmisiones que vienen a afectar.
Entonces es muy importante enseñarles a los adolescentes, porque es un tema que a los papás les cuesta mucho tabú, pero hay que hablarlo, porque es muy importante a los adolescentes y a los jóvenes, en general también a las mujeres, porque hay muchas mujeres amas de casa que no conocen el tema de métodos anticonceptivos, no lo hemos topado en pueblos, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ir a pueblos donde llegan y me dicen, oye, Sandy, tú que eres activista, ¿no sabes dónde puedo conseguir condones? Y yo, sí, claro, mira, puedes acercarte o así, o quieres, porque a mí me facilitan de pronto ese tipo de situaciones, yo te puedo facilitar algunos. Ay, sí, muchas gracias, es que mi marido no lo quiere usar, es que dice que no se siente igual. Pues dile que si no lo usa nada. No, es que fíjate que la otra vez yo me contagié y él dice que él no me contagió de nada, o sea, entonces hay muchas veces esas situaciones, ¿no? Entonces también es importante que exista el tema de educación sexual, pues en general para todas y para todos, y que los hombres entiendan que pues también es su obligación cuidarse, señores, no nada más de las mujeres, porque es muy fácil decirles, ¿sabes qué? Tómate la pastilla y no pasa nada. No, claro que pasa, médico no me va a dejar mentir. Todas las repercusiones hormonales que existen detrás de las pastillas anticonceptivas, detrás de la pastilla de emergencia, o sea, no nada más del aborto, o sea, hablemos de también los métodos anticonceptivos y todo lo que conlleva este tema y todas las afectaciones que hay en el cuerpo de una mujer, que es mucho menos que utilizar un condón, ¿no? Correcto. Y ahora, otro tema que tiene que ver también con la sociedad y que me gustaría que vertieran su opinión, el tema de las protestas, de las manifestaciones que de pronto se dan, independientemente de los problemas viales que se puedan ocasionar. Está bien entendido en México, voy a hablar de México, de Guerrero. Está bien entendido, porque hablamos de derechos legales, hablamos de derechos médicos, pero hablamos de derechos humanos, ¿no? Que si no conocen los derechos legales, yo creo que mucho menos los humanos, ¿no? Y mucha gente que puede tener una profesión, hablar de derechos humanos es complicado, ¿eh? Te los digo como comunicador. Entonces, eh, ¿hasta dónde llega ese derecho humano de poder decir, pues nosotros decidimos por nuestro cuerpo, decidimos por nuestra salud mental, y a dónde empieza el del padre, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que también ha de haber casos en que la pareja diga al papá, pues yo sí quiero que tengamos al bebé, ¿no? Y ella dice, no, pues yo no quiero. Entonces, ¿hasta dónde empieza ese derecho también de decir en una manifestación, ya es contra los hombres y no solamente a favor del aborto, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen? ¿Qué pueden opinar al respecto? Adelante. Mire, la ley es clara. La ley son los mismos derechos para la mujer como para el hombre. Y ambos se pueden manifestar. O sea, la propia Constitución nos autoriza que pueden manifestarse. Sí es cierto que no se violan derechos de las personas. ¿Por qué? Porque la Constitución es libre de manifestarte. ¿Sí? Entonces, puedes hacerlo. Sí ocasionas un caos vial o lo que ustedes gusten y manden. Sin embargo, la propia Constitución las faculta para que puedan todos los ciudadanos manifestarse por lo que quieran convenir. Y algo muy que Sandy dijo, que una amiga, me parece que dijiste que una amiga que la infectó su esposo de alguna enfermedad venérea, algo así. Un caso que tuvimos Bueno, un ajá, en caso. una comunidad. Fíjense que también eso se tipifica como delito. O sea, el hecho de que tu pareja te infecte de cierta enfermedad venérea, o sea, la señora puede demandar al esposo. Pero Porque a ver, eso se tipifica abogado, pero como el delito. tema específico del hombre, de la pareja, ¿legalmente puedes hacer algo tú como hombre? De decir, oye, yo sí quiero tener el bebé. Se puede dar una batalla. La realidad que sí, legalmente se puede dar una batalla. Yo sí quiero, ella no. Sin embargo, la autoridad va a decidir si quién tiene la razón, porque los dos, para la ley, para los dos somos iguales. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Me explico? Y yo decía del tema de las manifestaciones en el sentido de no de que tengan o no derecho, claro, todos tenemos derecho como mexicanos sino el sentido que a veces se le da a la manifestación, porque de pronto vemos manifestaciones
y lo decía Sandy, y me tocó también ver y vivir la parte de la aprobación de la ley del aborto en Guerrero, que ya no era la aprobación de la ley, sino ya eran temas de machismo, y obviamente feminismo, y que ya se distorsionaba un poco la manifestación que era a favor del aborto, ¿no? Ya eran agresiones, incluso en la Ciudad de México se iban agresiones contra hombres que iban atravesándose en las manifestaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido de la pregunta, ¿cuál es su opinión? Ya. Estoy a favor que se manifiesten todas las personas, sin embargo, si hay una agresión, realmente se tiene que actuar de manera legal en contra de las personas que agredieron. Porque si bien es cierto que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero no te da derecho a que agredas a otra persona. Entonces, yo ahí no concuerdo con las personas que agreden a otras personas. En este caso, un ejemplo, yo he visto las marchas feministas en Ciudad de México, que quienes son las que agreden a los hombres. Entonces, ahí se puede actuar de manera legal, ¿no? Pero eso es feminismo, ¿no? Estamos hablando del aborto. A ver, yo quiero aclarar este tema porque ya nos fuimos por las ramas. La realidad es que a ustedes no les ha tocado estar en una marcha, pero a nosotros sí. A mí, por ejemplo, me ha tocado estar en las marchas dentro, sí, pero no te ha tocado estar dentro. Sí, claro. Por ejemplo, estar dentro, a veces te pasa que llega un tipo y te agrede con un bote de pintura. Y llega y un tipo te avienta la moto. Y estás en la manifestación y se supone que hay un cordón donde no deben de atravesar y se meten. Y no debe de ser el caso. Entonces obviamente hay compañeras que son más intolerables, que llegan y agreden. ¿Y que llegan a hacer los medios de comunicación? Perdón, hasta mi tía me va a regañar, pero es la verdad. ¡Ay, graba a las feministas que están de locas agrediendo! Y no es cierto. A veces llegan y primero agreden las personas. Las compañeras van marchando, no van agrediendo, no van lastimando. Van marchando y muchas veces pintando, pero lugares dentro de, o sea, se lleva un carril y hay un grupo de seguridad que se llama el Bloque Negro, que es quien revisa, y no, el Bloque Negro no va a violentar. El papel del Bloque Negro es justamente cuidar que la manifestación exista una coherencia. Por ejemplo, te voy a contar un caso. Justamente en este tema de interrupción legal del embarazo, hace 2 años yo tenía una novia y ella fue a marchar en mi representación. Entonces, en el bloque donde iba ella, iban madres de víctimas de feminicidio. Era un bloque como muy separado, donde por lo general nosotras es un bloque separatista. Ese bloque separatista se entiende que no entran hombres, por eso se llama bloque separatista. O sea, en las marchas por lo general se dividen el bloque de las familias de víctimas, el bloque separatista, que es únicamente de mujeres, donde no entran hombres, pero para nada. Están otros bloques donde ya, por ejemplo, hay otras colectivas, y están los bloques mixtos donde ya van familias, pueden marchar hombres, ¿no? Entonces, esto se entiende, ¿verdad? Bueno, muchos hombres son tercos y quieren meterse al bloque separatista. Ahí tienes a víctimas de violación. Hay víctimas de violación cuyas secuelas quedaron muy mal y no son capaces de poder convivir con hombres. De verdad no pueden, te lo juro, les da miedo, les da pánico. Entonces, obviamente que van a tratar de empujarte para que te salgas por seguridad de las propias manifestantes que están dentro del bloque. No es por ti, es porque se te dijo que ese bloque es un bloque separatista donde tú no puedes entrar, ¿me entiendes? Porque hay un tema de trauma ahí, donde también las compañeras tienen derecho de manifestarse y de poder estar ahí y estar en un entorno seguro. Ahora, nos tocó esta parte. Van las chavas marchando en este bloque separatista, por lo general ahí van madres con hijos, van víctimas, van familiares de víctimas, etcétera, etcétera. Llegaron y las gasearon con gas pimienta, te lo prometo. Propias policías de ahí llegaron y las gasearon y las encerraron. Entonces llegó el Bloque Negro, obviamente, a romper el cerco. ¿Y qué hicieron los periodistas? ¡Ay, las feministas agredieron a las policías! Ah, pero no contaron que los policías llegaron y encerraron a las compañeras. O sea, las del Bloque Negro sí llegaron a romper el cerco. ¿Pero por qué llegaron a romper el cerco? Porque había policías de este lado, había policías de este lado, había policías de este lado, y no dejaban salir a las personas. Las personas estaban ahogando ahí. Y eso te lo pueden confirmar la gente de Marabunta, que son quienes por lo general nos apoyan. Hay brigadistas de Marabunta que son hombres y nunca se les ha agredido en una manifestación.
Nunca se les ha hecho nada malo, al contrario, se les agradece. Son gente que son paramédicos, muchos de ellos médicos, que vienen y en esta brigada apoyan y son hombres. Te quiero recalcar, son hombres. O sea, no es una agresión contra los hombres porque el hombre vaya pasando y de pronto lo vamos a agredir. No, pero hay muchas veces que hay gente muy terca que no entiende cuando una manifestación está pasando y no tiene el respeto a lo mejor de poderse ir por otro lado. Digo, no te cuesta nada desviarte, a lo mejor sí es mucho lo que tú quieras, ¿no? Pero yo como ciudadana, por ejemplo, no soy maestra, pero cuando los maestros están manifestando, respeto su derecho a la manifestación y me voy por otro lado, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con otros ciudadanos. Pero hay gente muy terca que dice, no, es que no sé qué, y van y se meten a fuerza dentro de las manifestaciones y son cosas que no pasan. Una Por ejemplo, provocación, ¿no? ustedes los periodistas entienden cuando les decimos en este bloque no y respetan los cercos, estamos de acuerdo. Pero si ustedes cruzan el cerco, nosotros ya no les podemos garantizar su seguridad y no porque seamos agresivas, simplemente porque el cerco es un espacio seguro para las que están marchando dentro. Entonces, obviamente que las compañeras te van a sacar si tú te aferras a meterte. Muy bien, pues ya estamos entrando a la recta final del programa, amigos, y a mí me gustaría cerrar con una pregunta directa. Quiero que me digan sí o no y por qué. ¿Están a favor o están en contra del aborto? Sandy, Totalmente a favor. ¿por qué? Porque creo que es un derecho que deberían de tener todas las mujeres, porque no deja de pasar por el hecho de lo que piensen, de la moral, de las cosas, porque es algo que debería de estar regulado y algo que deberían de tener acceso cualquier mujer que desee poder hacerlo, junto con el acompañamiento legal y psicológico. Es lo mínimo que debe un gobierno a las mujeres, el poder garantizarles, pues ejercer totalmente sus derechos. Gracias, Sandy. Licenciado. La realidad es que estoy a favor del aborto siempre y cuando sea pegado a la ley, a derecho, antes de las 12 semanas, pudiera ser después de las 13 semanas, pero aquellos casos que ya los había dicho Sandy, por violación, por transmisión sexual, que el producto está mal, ¿sí? En esos casos sí aplica. ¿Pero está hablando como abogado o está hablando como Zeus? No, estoy hablando como abogado. Como Es Zeus, ¿qué opinas? controversial el asunto, controversial. Desde mi moral no estoy a favor. Sin embargo, como abogado postulante, estoy a favor con la ley. Gracias, abogado. Pastor, Ok. Siempre cuando haya una razón como justificable. Joel la opinión, ¿eh? No como pastor. Ah, no, como pastor. Como Joel. Ok, me lo repetí. Bueno, creo que siempre cuando haya una razón justificable, creo que no somos nadie para juzgar ni criticar una decisión. Siempre cuando haya realmente algo válido que cuidar. Pero desde mi perspectiva personal, estoy totalmente en contra. Vuelvo a repetir, aunque no fuera pastor, creo que la vida es un valor que tenemos que respetar. Gracias, pastor. Doctor Óscar Ortega. Gracias. Como Óscar Ortega. Bueno, yo creo que es bien importante. Yo estoy en contra definitivamente, pero es bien importante que la gente pudiera, aunque es muy difícil, Gabriel, como tú comentas, como Sandy comenta, que la gente no tiene acceso a saber exactamente qué está pasando. Muy fácil es decir, es un embarazo. Pero si ustedes se pusieran un ratito a ver lo que conlleva en realidad una gestación, las complicaciones que puede haber de una gestación, que es algo normal, yo creo que no las pensaríamos 10 veces. Gracias, doctor. Pues esta fue una emisión más de su programa Sigue Noticias. Definitivamente el aborto un tema polémico, pero seguramente usted que nos acompañó podrá sacar las mejores conclusiones. Lo invitamos a que nos siga en redes sociales, en las diferentes plataformas digitales y que nos siga acompañando en nuestro próximo programa. Gracias a los panelistas y gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.